Bienvenidos de nuevo. Este video no es un video sencillo, pero es muy necesario. Vamos a hablar en este video sobre el trauma y muchas personas me han dicho como, yo no quiero saber de mis traumas. No es un tema que nosotros queramos consultar porque es incómodo y también porque hay muchas ideas acerca de que el trauma es algo muy severo que nos ocurrió o que solamente le sucede a personas en situaciones muy extremas. Ahora, es un término que se ha puesto de moda últimamente, así que por eso me gustaría hacerte este video. Y la intención de hacerte este video es por una cosa muy importante y puntual, y es que para poder construir una vida que nosotros sintamos parte de nuestros deseos y nuestros estados más conectados con el alma, que tenga un propósito en nuestra vida, no podemos perder de vista este tema. Este tema es usualmente el que nos aleja de poder crear una realidad que nos guste. Así que vamos a ir arrancando y empecemos por la palabra trauma. Trauma literalmente significa herida y dentro de la astrología está asociado con un asteroide que se llama Quirón. Quirón, dentro de la mitología y también dentro de las constelaciones, es considerado un centauro y esta dualidad representa muy bien el tema del trauma. Si tú te das cuenta, el centauro lo que va a tener es un tronco y unas patas de caballo y luego va a tener un tronco y unas extremidades superiores humanas junto con una cabeza humana. Vamos a ver que este centauro era un gran médico, un gran sabio, un gran coach de héroes. Era uno en un millón, ¿no? Porque este centauro era un centauro civilizado y esto nos habla un poco de los secretos ocultos del trauma que te voy a mostrar en este video. Así que vamos a hablar de qué pasa antes de hacernos conscientes de que hay una experiencia de trauma. El momento cuando te das cuenta que efectivamente hay una experiencia de trauma, qué es lo que puedes llegar a sentir o qué es lo que puedes atravesar. Pero sobre todo vamos a hablar del después, por qué hacemos todo esto, qué pasa cuando la vida ya se siente con más espacio y sin tanta intensidad en este tema del trauma. Bien, partamos por el hecho de que Quirón, todos tenemos a un Quirón en la carta natal. Y trauma significa nuestra posibilidad de resultar heridos, lo cual nos hace humanos y vulnerables. No hay una persona sobre la faz del planeta Tierra que no tenga la posibilidad de resultar herido, ¿cierto? O de herir a alguien. Y esto es parte de lo que nos hace como tan honestos, tan humanos, tan transparentes, por supuesto, tan vulnerables. Aquí el centauro lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a entender esta parte animal como el instinto versus esta parte del tronco y de la mente del centauro que vendría a ser nuestra mente racional. Cuando nosotros hablamos de estas partes de animal, el instinto, podemos referirnos a dos cosas. Primero, el trauma lo que hace es bloquear nuestra capacidad instintiva de protección y supervivencia. Has visto que allá afuera hay un montón de videos hablándote de cómo detectar a un narcisista y cómo detectar banderas rojas. Bueno, nuestro instinto, nuestros instintos viscerales lo hacen ese trabajo por nosotros. No tienes que aprenderlo de alguien, no tienes que escucharlo de alguien. Nuestro cuerpo está cableado para permitirnos la supervivencia y esta es una de las cosas que nos quita el trauma. Por eso, también puedes encontrar en situaciones de trauma personas que pueden estar muy a la defensiva en situaciones que no lo ameritan y reaccionar en un estado muy elevado y alto cuando la situación así no lo requiere, versus cuando necesitan realmente protección y son incapaces realmente de protegerse de espacios o vínculos que son inseguros o peligrosos. Tiene que ver justamente con esta disociación que se hace entre nuestros instintos, entre nuestro cuerpo versus nuestros estados mentales y analíticos. La otra cosa que puede representar este instinto del centauro, que puede representar estas patas de caballo, tiene que ver con que el trauma va a activar respuestas que son fisiológicas, es decir, que son corporales. Y esto entra directamente en relación con el sistema nervioso. Cuando nuestro sistema nervioso está en búsqueda de seguridad, porque ese es su fin,
lo primero que va a hacer es buscar la conexión, y cuando no encuentra la conexión, va a entrar en estos estados fisiológicos de respuestas defensivas. Va a acudir a la lucha. Si la lucha no funciona, acude a la huida. Si la huida no funciona, acude a la complacencia. Y si la carita del gato de Shrek no ayuda, entonces acude al congelamiento. Entonces aquí es muy importante, porque esta es la razón por la cual muchos de nosotros nos quedamos atascados en el tema del trauma. Podemos tener información, podemos haber leído libros, podemos haber estudiado, pero mucho queda en el componente del cuerpo, en estas partes instintivas del centauro. Ahora, esto está directamente fragmentado con la otra parte del centauro, que vendría a ser su cabeza y su torso de humano. Y a esto le hablamos de la mente racional y del análisis racional. Cuando hay trauma, nosotros tendemos a sobreanalizar las situaciones. Aprendemos a racionalizar las emociones, a ser productivos, a planificar y controlarlo absolutamente todo. Aprendemos respuestas que son rigidizadas y sentimos que, por ejemplo, no podemos parar. Todo desde un control muy racional. Lo que hacemos con esta fragmentación es priorizar el pensamiento. La razón es lo más importante por encima de todo. Y esta es una respuesta de trauma. Si te das cuenta, lo que va a suceder es que vamos a tener los pensamientos por un lado, nuestro cuerpo usualmente abandonado por el otro y nuestras emociones por allá en el desconocimiento. Y la manera de poder vivir y crear una vida que tenga un estado de presente y coherencia es justamente que estos tres aspectos se alineen en un mismo centro, que tengan una conversación, una conexión entre ellos. Así que, para resumir, ¿qué es trauma? Puedes saber mucho, pero se siente un cuerpo constantemente atrapado. Tratas de resolver con la mente, pero por alguna razón sientes que no termina de funcionar. Notas que el cuerpo, que habitar tu cuerpo no es del todo seguro, y por ende no hay una conexión con las sensaciones corporales. Tampoco va a haber una conexión o un vínculo con tus emociones. Nos cuesta sentir. Pero piénsalo, si no hay sentir, tampoco hay amor, conexión, confianza por ti, por los demás y por la vida. Y sobre todo no vas a poder acceder a la información de cuáles son tus necesidades y luego cuáles son tus deseos. Uno de los síntomas más típicos cuando hay trauma, y que fue mi puerta directa de entrada a este tema, son los síntomas crónicos. Yo tuve que caer en un poderoso burnout y en una poderosa sensación de enfermedad física para darme cuenta que mi cuerpo estaba gritando algo que yo realmente no estaba pudiendo escuchar. La razón, además, es que el trauma mantiene completamente en estado de alerta tu sistema nervioso, y ese estado de alerta genera un estado crónico de inflamación. Así que vas a tener diferentes tipos de síntomas que no tienen sentido, pero que no quitan. Cuando hay trauma, sentimos que la vida es compleja y hay una sensación muy profunda de sentirnos incapaces de lidiar con la vida. Es como que todo lo que requiere la vida es demasiado grande para nuestras posibilidades o lo que podemos llegar a hacer con ella. Una de las cosas más poderosas también que nos va a quitar el trauma es nuestra capacidad de estar presentes. A esto se le llaman los flashbacks. No es una memoria completa o robusta de lo que sucedió en el pasado, sino que son imágenes que además vienen con sensaciones que son físicas. Estos recuerdos que llegan y además te hacen revivir toda una experiencia del pasado. Una cosa es recordar, otra cosa es revivir. Cuando hay trauma, viene con una cantidad de experiencias y sensaciones que son fisiológicas, que son físicas. Así que no solamente viene una imagen, viene el apretón del estómago, el vértigo, viene la necesidad de vomitar, las náuseas, puede venir la desorientación o incluso la disociación. Todas estas son respuestas de un cuerpo atrapado en el pasado. Y el tema es que esta desconexión con el presente nos aleja directamente del gozo, la paz, la tranquilidad, la creatividad y la capacidad de crear un nuevo futuro. Para redondear, el trauma es lo que quedó en tu cuerpo grabado después de haber atravesado una situación donde no tuviste los recursos suficientes para defenderte. Aprendes maneras de protegerte que son fisiológicas, y luego esto es lo que queda aquí como un mecanismo de protección, pero que te impide realmente acceder a una vida que se sienta tranquila. Para serte honesta, el tema del trauma ha tenido un gran avance justamente por una consecuencia social y colectiva, sobre todo en países como Estados Unidos, que tuvieron que lidiar con las consecuencias de la guerra.
se dieron cuenta que en el caso de los trastornos de estrés postraumático, las personas no parecían mejorar con las típicas terapias cognitivas, y entonces se empezó a estudiar la fisiología y la neurobiología. Pero nadie habla del trauma más típico que tenemos todos. No necesitas haber ido a una guerra. La mayoría de los traumas se crean en nuestra infancia. Y la razón por la cual están directamente relacionados con la infancia es porque cuando somos niños estamos en un estado máximo de indefensión. Si viviste en un ambiente caótico, en un ambiente de violencia o en un ambiente de mucho estrés, tú no podías como un niño irte de la casa. Así que tu sistema nervioso aprende a protegerte con ciertas respuestas fisiológicas que luego en la adultez se convierten en estos bloqueos para acceder a lo que realmente quieres. Es por esto que en mi escuela de astrología encarnada, en el tercer mes abrimos uno de los portales más importantes, que es astrología, karma y trauma. Dentro de este portal vas a encontrar toda una lección cuando te hablo de los aspectos de Quirón en nuestra carta natal. Como te digo, todos tenemos a Quirón en nuestra carta natal, pero esto es una manera también de mapear, crear un GPS y entender qué es lo que nos saca de los estados de presente y qué es lo que nos envuelve en respuestas típicas de supervivencia que justamente nos arrebatan el futuro que queremos construir. Y es uno de los portales más importantes porque esto es lo que verdaderamente puede cambiar tu vida desde la raíz. Ahora, si quieres aprender más del tema, está este libro que te habla un poco acerca de cómo los terapeutas se dieron cuenta que la terapia cognitiva no era suficiente para el tema del trauma. Pero si tú quieres comprender el tema del trauma a nivel personal, te voy a recomendar este libro y a su autora, a la cual le debo un montón y cual estoy súper agradecida porque en realidad se ha dedicado todo su trabajo a podernos explicar cómo es que el trauma es un tema del día a día. Ahora, también, si quieres conocer cómo hemos creado sistemas traumáticos que aplauden el trauma en nuestra propia vida, este es el libro que te voy a recomendar. Es un libro amplio que te puede hablar de toda la fractura del sistema y cómo hemos normalizado vivir desconectados. Digamos que ya te diste cuenta que sí, que lo que sucede dentro de tu cuerpo, dentro de tu psicología, es este tema del trauma. Vamos a hablar de lo que sucede durante. La primera cosa que necesitaremos hacer es aceptar. Sin aceptación no hay absolutamente ningún trabajo que hacer. Y aceptar me refiero con aceptar las cosas como en realidad son. Tenemos un montón de historias y de narrativas creadas para no acercarnos al tema porque nos es profundamente incómodo. Y nos decimos cosas como yo ya sané, yo ya me hice consciente, a mí eso ya no me afecta, a mí eso ya no me pasa, yo tengo una vida muy tranquila. Entonces creo que la primera cosa que necesitamos hacer es sí, efectivamente no me siento bien. Por supuesto, si te sientes bien, este ni siquiera es un tema. Me refiero a todas estas narrativas que están tratando de encubrir esta experiencia tal y como es. Entonces llega un punto en el que necesitaremos hablarnos con la verdad y decir, sabes, a pesar de que he conquistado y he construido todo lo que se supone que hay que construir y que hay que tener, no termino de sentirme bien con mi vida. La segunda cosa que vamos a necesitar hacer es volver a aprender a estar en el cuerpo y sentir. Y esto es complejo porque ¿eso qué es? ¿Eso cómo se hace? ¿Y eso qué significa? Y además, ¿sí es seguro? ¿Sí es seguro volver al cuerpo y sentir? Porque parte de la desfragmentación de tener pensamientos, emociones y cuerpo todos desperdigados es porque en algún momento tuvimos que vivir una experiencia de extrema inseguridad en el cuerpo sintiendo. Así que la mente todo el tiempo nos rescata de ahí y nos dice, ponte en otra cosa, ponte a trabajar, ponte a ganar dinero, entretente, porque ¿para qué estamos allí? Hay grabado en el cuerpo una profunda desconfianza de habitarlo. Pero el problema es que si tú no habitas esto, ¿dónde habitarías el disfrute? ¿Dónde habitarías la sensación de libertad? Es en el cuerpo donde nosotros vamos a experimentar la vida que deseamos. Así que necesitamos habilitarla. Y para esto te voy a dar un tip. Las emociones se sienten en el cuerpo, no en la mente. Muchas veces decimos,
es que me sentí rechazada, o es que me sentí defraudada, o es que me sentí desilusionada. Creemos que por poner el verbo sentir, el resto se convierte en una emoción. Pero en realidad lo que estamos es en una narrativa, en una explicación racional de un evento. Pero las emociones, a diferencia de una narrativa, se sienten en el cuerpo. Siento un vacío en el estómago y ahí hay miedo. Siento una tensión en la espalda y ahí hay rabia. O siento una sensación de apretón en la mandíbula y lo que siento es ira. Entonces las emociones están mucho más vinculadas con las sensaciones corporales que con una narrativa mental. Muchas personas creen que son muy emocionales, pero en realidad lo que tienen es todo el tiempo una historia que se repiten a sí mismas. Sentir es estar en el cuerpo. Y si tú sientes tus emociones en el cuerpo, te vas a sorprender de que en realidad duran muy poco. Vienen, dan una información y la sensación corporal se va junto con la experiencia emocional. Cuando habilitamos el cuerpo para sentir, lo que estamos haciendo es traer a los pensamientos, traer al cuerpo y traer a las emociones y llevarlos a un centro. Al final esto es cuerpo, corazón, mente y espíritu dialogando entre ellos. Tercera cosa que nos puede incluso desafiar mucho con el tema del trauma. No necesitas la historia ni la narrativa. No necesitas ser una experta en las heridas. No necesitas haber hecho un montón de terapia para aprenderte todo tu árbol genealógico y de dónde viene ese dolor. Hay mucho de la espiritualidad que nos atrapa en la historia, en la narración de los eventos. Y curiosamente, para trabajar este tema no necesitamos esa narrativa. Y para esto te voy a hablar de 2 líneas de trabajo con el trabajo del trauma. Una es la línea somática. Esta línea somática lo que hace es liberar el cuerpo y por ende en esta línea no necesitas ni contar la historia ni saber nada. No hay que entrar al pasado y tratar de repararlo y tampoco tienes que entrar como terapia de shock a el trauma que se formó en su momento. Esta línea es muy poderosa cuando tú, por ejemplo, no sientes la suficiente confianza para compartir tu historia. No tienes que compartirla. O incluso cuando no quieres volver a narrar los eventos. No es necesario. La otra línea es la línea emocional. Esta línea emocional se va a concentrar más en atender el pasado, en aprender a cuidar lo vulnerable que vive en ti, en repaternarte. Aquí hay un gran trabajo con las creencias o con las necesidades internas y hay una gran capacidad de reinterpretar la historia de pasado y volverte a sentir muy tranquila con lo que sucedió y con lo que pasó. Mi recomendación es las 2, porque esto te permite crear una conexión muy compasiva y amorosa contigo, pero esta línea somática permite generar unas descargas que ya se quedan directamente en el cuerpo, aunque ni siquiera entiendes por qué están en el cuerpo. Si te dan mucho miedo las bicicletas o los perros, o cuando te empiezan a sudar las manos cada que empiezas a hablar con alguien, o cuando te da un impulso de salir corriendo justamente cuando estás en una habitación que está un poco más apretada. Esto, que son memorias que quedan en el cuerpo, se pueden atender sin necesidad de ir directamente a la historia. Y también es muy útil cuando ya la has revisado, ya te la sabes de memoria, pero lo que necesitas es liberar al cuerpo de la tensión y de la respuesta automatizada. Y este es el enfoque con el cual trabajo en el proceso terapéutico. Esto es muy importante. Necesitas trabajar el tema del trauma con personas que conozcan el enfoque al trauma. Es muy diferente a la terapia cognitiva. Y la razón es que cuando trabajamos trauma necesitamos cuidar mucho el ambiente de la presencia y el ambiente de la compasión. Hay personas que hablan de esto sin saber. Y esto puede llegar a ser muy retraumatizante, ni siquiera con una mala intención, simplemente porque no se está creando con suficiente conciencia el ambiente de contención. Recuerda que al final el sistema nervioso lo único que está buscando es la seguridad y si no le proveemos esa seguridad, pues el proceso finalmente no se puede terminar de dar. Cuando estés trabajando tu trauma necesitas saber que va a salir todo lo contenido y a veces son muchos años de contención. Así que va a ser muy importante que tú te des el permiso de descansar. De hecho, mucho de lo que vi en mi propio proceso y en el proceso con clientes es que aparece un cansancio que parece mentira.
Este cansancio es el cuerpo diciendo: por fin me estás escuchando, llevo años tenso, llevo años estresado, llevo años crónicamente inflamado y llevo años tratando de defenderme de absolutamente todo. Así que cuando empiezas a darle espacio a toda esta experiencia, tu cuerpo necesita de nuevo relajarse y en esa relajación va a aparecer todo ese cansancio de mantenerte todo el tiempo controlado. Así que por favor, date el espacio para descansar, porque no significa un retroceso y no significa que estés haciendo algo mal, sino que significa que estás en medio del proceso. Date el permiso de ir supremamente lento, date mucho espacio, date mucho tiempo y permítete cosas como quererte alejar de todo el mundo. A veces nosotros queremos alejarnos de toda la vida que construimos en torno a ese estrés del trauma, de ser los mejores, de ser reconocidos, de ser súper productivos. Y todo esto pues aparece dentro de la ecuación y está bien, todo esto es parte del proceso. Y la quinta cosa que también va a pasar en este momento de la experiencia, cuando te das cuenta que estás trabajando un trauma, es aumentar nuestra capacidad de agencia. No hacemos todo esto solamente para entender la historia y quedarnos atrapados en la historia. Lo que queremos hacer es construir una nueva relación con nosotros mismos, donde nos apoyamos, nos contenemos y nos ayudamos a proveer eso que necesitamos en algún momento y que no recibimos. Esta capacidad de agencia, que podríamos hablar de responsabilidad, aunque he notado que la palabra responsabilidad tiene mucha carga en ciertas personas que han tenido determinada historia, esta agencia es lo que va a generar nuevos caminos neuronales, construcción de nuevas experiencias porque hay nuevas percepciones y la construcción de unos nuevos patrones que están más relacionados con nuestra propia autenticidad. Pareciera que trabajar el trauma es de las cosas más horribles, pero déjame decirte que los lugares más contenedores, amorosos y suaves que yo he encontrado en mi vida han sido justamente para trabajar este tema. Trabajar el trauma no es volvernos a meter en el dolor, es volver a contener y a darle el espacio dulce y amoroso de aquello que no lo recibió en primer lugar. Bien, ¿y qué sucede después? Porque es por esto que hacemos todo nuestro trabajo. Yo que la clave va a estar en cómo vas a ver la vulnerabilidad. ¿La vas a ver como una vergüenza o la vas a ver con coraje? El coraje da una sensación de dignidad. Es decir, yo tengo experiencias de vulnerabilidad, hay algo dentro de mí que resultó vulnerado o herido y eso no me hace un ser menos viable o despreciable o incapaz. Por el contrario, me da una dignidad importante. Y aquí es donde vamos a conectar con las personas más auténticas de todas y las personas más increíbles, que son las personas que son honestas y que se permiten simplemente expresar sus estados de vulnerabilidad. Esto no les quita su grandeza. Cuando nosotros empezamos a trabajar las heridas, las creencias, nuestras partes internas y empezamos a desarrollar agencia, lo que vamos a hacer es a crear espacio para crear, sentir las emociones que son elevadas, tener realmente una buena vida espiritual. Mucho de la espiritualidad que conocemos ahora es el escape a nuestras sensaciones de incomodidad. En cambio, esta espiritualidad es la conexión con lo que hay profundo y divino dentro de mí. Esto también nos da espacio para volver a jugar. No todo es tan serio y no todo siempre nace desde la exigencia. Nos da espacio para amar, para conectar con otros, para volver a habitarnos y para poder estar en tranquilidad y en paz con el silencio. Justamente esto es lo que convierte la soledad en solitud. Y esto es completamente diferente, porque en la solitud estás en compañía de algo muy enorme, que eres tú mismo. Después de trabajar el trauma, tú vas a experimentar una nueva vitalidad. Ahora, es importante que no fuerces esta nueva vitalidad, esta llegará a su tiempo cuando tenga que ser. Pero aquí tengo que alertarte de algo importante. Esta nueva vitalidad se da en medio de respetar los verdaderos límites de tu cuerpo físico. Acuérdate que la mente tiene una velocidad que no necesariamente es compatible ni con tu mundo emocional ni con tu mundo físico. Después del trauma, tú vas a aprender a ponerte unos nuevos estándares donde respetes esta coherencia entre todos estos aspectos. Viene una inspiración del espíritu, creas una idea, esta idea mueve tu corazón, pero luego adicional la pasas por los límites de tu cuerpo. Nosotros nos hemos acostumbrado mucho a sobrepasar los límites de nuestro cuerpo en la exigencia y en la urgencia de nuestra mente.
Esta nueva vitalidad tiene que ver con tener muy en cuenta lo que tu cuerpo puede hacer y cuáles son sus verdaderos límites. Esto al final es respeto, es un vínculo de amor con tu verdadera energía, con tu verdadero cuerpo, con tu templo, con tu hogar. Y esto luego se puede reflejar incluso en la relación que tenemos con la naturaleza y la madre tierra. Estas relaciones de explotación son relaciones de trauma. Y no solamente lo hacemos con la naturaleza, también lo hacemos con nosotros mismos. Así que esta nueva vitalidad te va a pedir un montón de reorganizar tus prioridades y de organizar la forma en que vives y en que haces que las cosas avancen. Otra cosa que te va a entregar este trabajo es que sentir te va a liberar. Básicamente porque poder sentir y poder atravesar lo que estás viviendo te aleja directamente de la adicción. Y la adicción me refiero a cualquier tipo de adicción, desde el trabajo, ser valioso, ser exitoso, ganar dinero, tener vínculos, ser amado, ser reconocido, hasta el juego, la pornografía, el sexo, las drogas, el alcohol. La adicción es una manera en que nosotros tratamos de acallar o dormir aquello que no sentimos la tranquilidad o la seguridad de poder atravesar. Imagínate que nos enseñaran esto desde edades muy pequeñas en los colegios. En vez de estas campañas de di no a las drogas, que nos expliquen en primer lugar por qué acudimos a las drogas. Ahora hay muchos tipos de drogas diferentes y adicciones, y en la medida en que nosotros no podamos estar con lo que surge sin este miedo, sin esta necesidad de evasión, vamos siempre a tener que acudir a algo o a alguien. Después de trabajar el trauma te vas a dar cuenta que el cuerpo sana solo, que el cuerpo tiene su propia inteligencia para volver a reconstituirse, pero necesitas darle el espacio, darle el tiempo, darle el permiso. Vas a poder experimentar la vida, no solamente planearla, pensarla o ganártela. Vas a notar que el presente se va a amplificar, que vas a poder estar más aquí, y como vas a estar más aquí, vas a tener mucha más posibilidad de sentir gozo y placer de las pequeñas cosas. Hacerle un espacio a la sanación del trauma no significa que nunca nada más te vuelva a alterar y que nunca nada más te vuelva a doler. Esto es muy importante recalcarlo. Pero sí vas a notar que las cosas que te molestaban antes ya no tienen tanta intensidad en tu cuerpo, en tu mente o en tu espacio físico o en tu espacio psíquico, pero también que tienes una capacidad más rápida de volverte a regular. Puede ser que haya una expresión o una reacción típica, porque todos tenemos memorias y nuestro cuerpo está lleno de patrones y memorias de respuesta, pero luego puedes volver a un estado más centrado y a un estado más regulado de forma más rápida. Y eso es enorme, es de las cosas más importantes que suceden cuando tú te vas dando espacio para la sanación del trauma. Vas a volver a confiar en lo que percibe tu cuerpo. Cuando hay trauma, nosotros tenemos esta relación muy confusa con el cuerpo porque se alerta por cosas que no son necesarias, pero cuando él necesita protegerse, no se protege. Cuando nosotros volvemos a restaurar esa confianza con nuestros instintos viscerales y volvemos a unificar esta gran mente humana con este torso de caballo, lo que logramos es justamente volver a sentir en el cuerpo las señales de protección instintivas, pero también algo muy profundo, la intuición. Esto naturalmente va a proteger toda tu vida. Ya no necesitas explicarte, ya no necesitas justificarte. El cuerpo va a tener una sabiduría que tú vas a terminar escuchando mucho más que escuchar a coach, a expertos, a psicólogos o a estudiosos. El cuerpo es una antena de lo espiritual. Y esto es justamente lo que nos lleva a la capacidad de la creación y de la elección. En la Escuela de Astrología Encarnada tenemos dentro del mismo portal de Astrología, Karma y Trauma un módulo dedicado a Venus. Y Venus es uno de los componentes más importantes de esta escuela porque es volver a activar el llamado del alma. Venus tiene agencia, tiene la capacidad de elegir la vida, no solamente de repetirla y de reaccionar. Y esto es lo que justamente vuelves a tener cuando atraviesas este proceso del trauma. Sé que este no es un tema fácil de digerir, que es mucho más fácil explicarlo que atravesarlo, y sin embargo aquí está mucho de la posibilidad y la esperanza de volver a sentirnos conectados y vivos. Así que si tú quieres que hable más de este tema, cuéntamelo aquí. Por lo pronto voy a hablarte un poquito más de todo este Venus del deseo, pero quiero decirte que para poder llegar a esta vida creativa, a esta vida que eliges, necesitamos atravesar ciertas pruebas importantes que son las que nos están quitando la energía sin darnos cuenta.
Abajo en la cajita de descripción te dejo el link directo para el proceso terapéutico si tú sientes que necesitas ayuda desde este tipo de enfoque. Y también te dejo el link de mi escuela para que entres y eches un vistazo. Nuestra escuela está construida en eso, en volver a activar las soluciones y salidas del karma para salir de la repetición y empezar a crear la realidad que quieres, pero teniendo en cuenta tu propia carta natal. Sígueme a través de astro-novas en Instagram, donde te cuento además de más cosas. Allá hablo directamente de todas las lunas nuevas y las lunas llenas del cielo para aprovechar los momentos energéticos y poder seguir avanzando juntos. Nos vemos en un siguiente video. Chao.